Hola, bienvenidos todos aquellos que tienen hambre y sed de la palabra del Señor. En lo natural, bueno, pues comienza el día y probamos algo de alimento, desayunamos o almorzamos y bueno, llenamos nuestro cuerpo, pero no tenemos que olvidar que somos cuerpo, pero también somos alma y somos espíritu. Y también el alma y el espíritu tienen que ser alimentados. Entonces este es el momento de alimentar nuestra alma y nuestro espíritu con esta deliciosa comida espiritual que Dios tiene en su palabra para nosotros. Así es que bienvenidos. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Voy a empezar a leer el versículo 15. Y bueno, pues es una lectura donde leemos y comentamos alguna revelación, alguna enseñanza que el Señor nos va dando. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Dios haciéndole una invitación, un llamado a una persona, y la persona, bueno, dice: tengo muchas cosas que hacer. O sea, estoy muy ocupado. O sea, dicho de otra manera, discúlpame Dios, no te puedo atender. ¿Por qué? Porque tengo muchas ocupaciones, tengo muchos negocios, tengo mucho trabajo, y se le olvida a la persona que quien le da el trabajo es Dios, que quien le da la vida es Dios, que quien le da las fuerzas es Dios, que quien le da la sabiduría para negociar es Dios. Entonces, tremendo error de cualquier persona que al recibir de parte de Dios una invitación para cenar con Dios, lo rechaza y le dice: tengo otras cosas más importantes que tú, Dios. Esta condición espiritual es dolorosa. Y todos comenzaron a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego, bueno, ese es el que acabo de decir. En el 19 dice: otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Hay muchas excusas, Hay muchas. Ninguna es válida delante de Dios. El otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ahora hablamos de placeres, placeres. El placer de casarse, el placer del amor, el placer de disfrutarse sexualmente esposo y esposa. En este caso lo quiero poner de esta manera porque era un recién casado. En fin, hay muchos placeres terrenales, pero cuidado, porque ellos pueden estorbarnos en nuestra relación con Dios. Y otro dijo: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá. ¿A quién? A los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Unos 10 versículos atrás, nos acababa de decir que si hacemos algún banquete, pues invitemos a los pobres, mancos, cojos, a los ciegos, a aquellos desposeídos, ¿verdad? En el video que presenté por allí, presenté un video donde hablo de estas personas y uso un título un poquito como quizá ofensivo, pero cuando ves el video te das cuenta que esa no es la intención del título. Le puse: son unos desgraciados, por eso los amo. Y bueno, te recomiendo que mires el video. Todas estas personas pues han caído en desgracia. Bueno, pues para ellos tenemos que tener el favor de Dios. Y dijo el siervo: Señor, he hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Aquí también nos lo representa un poquito con Israel y el mundo. Los convidados en primer lugar era Israel,
de alguna manera despreciaron al Señor, y el Señor envió ahora sí por todo el mundo a invitar a toda persona de todas las naciones a ofrecer el perdón de pecados por gracia y por misericordia del Señor. Y entonces ahí entramos nosotros a esa maravillosa cena. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El Señor es muy claro, pero también es muy radical, muy firme, muy cortante. En Dios no caben los tibios. O eres caliente o eres frío. En este caso, Dios quiere que seamos calientes en el fuego del Espíritu. Y aquí dice, ¿verdad? A ver, primero soy yo, después todo lo demás. Y Él tiene razón, ¿verdad? Eso es lo justo. Terrenalmente, Dios nos ha concedido lazos humanos y otro tipo de lazos terrenales. Bueno, ¿debemos atender estas cosas terrenales? Sí. ¿Debemos atender a la familia? Sí. Pero nunca, ningún lazo familiar puede ser primero que Dios. Dios es primero. Todo lo demás pasa a un segundo lugar. Enamórate de Dios. Entrégate al Señor. Vive para Dios. Y vas a ver cómo todo lo demás también es bendecido. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, y todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: ¡ajá! Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Maravillosa, maravillosa enseñanza. A ver, en lo humano y en lo espiritual también, pero hoy lo quiero referir a lo humano. Muchas veces hacemos planes, queremos edificar una casa, queremos poner un negocio, tenemos algún proyecto económico. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice, a ver, cuando pienses planear algo, cuando pienses hacer algo que está en tus planes, primero siéntate y calcula. O sea, lápiz y libreta. Vamos a poner ahí tanto de esto, me queda esto. Hacer todo con sabiduría. Esto es sabiduría. Muchas personas, muchísimas personas, no calculan los gastos, ¿eh? Y de pronto ya ¡ay! Pues ahora sí ya tengo la tarjeta de crédito hasta el tope. Ya no sé qué hacer. Pago de esto, pago de... ¿Por qué? ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Yo en lo personal recomiendo que no se usen las tarjetas de crédito. Yo no uso ninguna tarjeta de crédito, y soy muy feliz, y por la gracia del Señor tengo números completamente negros, ¿verdad? Dios ha sido bueno conmigo, y vamos, que en lo humano soy un humilde profesor que no tiene un gran sueldo, ¿verdad? Pero Dios nos da sabiduría para administrar las cosas, pero aplicando los principios de su palabra, Entonces, siéntate y calcula. Y si ves que, como decimos en México, se baja el cero y no contiene, no lo hagas, no es de Dios. ¿Por qué? Porque te vas a ver envuelto en muchos problemas, Luego nos dice más adelante, en el versículo 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga, otra vez. A ver, la sal es buena. Otra vez, la sal es buena. Procura que tus alimentos sean más de sal que de azúcar, ¿ok? Aquí en mi casa no puede faltar el salero, A mí me dan una comida y lo primero que hago es tomar el salero.
A veces me dicen, ya le puse sal, no importa, voy a echarle otro poquito más y otro poquito más. Mis alimentos normalmente son saladitos, ¿eh? Por gracia de Dios, gozo de una maravillosa salud. Tengo más de 30 años de no ir con ningún médico, alabo a mi Señor. Y no me duele nada, alabo al Señor. De repente alguna cosita como traía por ahí un poquito de una inflamación en una encía, eso fue ayer. Y bueno, ¿y qué crees que hice anoche? Bueno, pues tantita agua con tantita sal y me hice unos enjuagues bucales de sal. Pues ¿qué crees? En 3 horas, escúchame bien, la inflamación se había terminado. Entonces, sí, si Dios dice que la sal es buena, pues créele a Dios. Sí, la sal es buena. Capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe, y con ellos come. Esto es esto es sospechoso, Bueno, eso no lo dice la Biblia, lo estoy diciendo yo. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. A ver, ¿será que hay 99 que no necesitan arrepentirse? O sea, que no son tan buenos que no necesitan recibir al Señor Jesús en su corazón. No es esta la intención de esta enseñanza. Nadie es tan justo, porque sí, mira, si vamos a otras escrituras, también en Romanos y Eclesiastés nos dice que no hay justo, ni aún uno. O sea, no hay justo, ni aún uno. Eclesiastés 7:20 por ahí dice que no hay hombre que en la tierra que nunca peque. Entonces, bueno, hay cierto sentido de justicia en las personas, pero el justo perfecto no existe. Solamente Jesús ha sido el justo perfecto. Así es de que todos arrepentirnos y entender que la misericordia de Dios, aquellos que han pecado más, ¿verdad? También Dios les ama y quiere que ellos se conviertan de sus caminos. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También lo dice en el pasaje anterior. Bien, hay gozo. ¿Dónde? En los cielos. ¿Quién se goza? Los ángeles. ¿Por qué se gozan? Porque hay alegría. Cuando un pecador se arrepiente, gloria al Señor. Bueno, eso ocurre en los cielos. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta.
porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse. No quise interrumpir toda la lectura porque qué capítulo, ¿eh? Es uno de esos capítulos en la palabra del Señor que nos estremece. Y sabemos desde el principio, no lo sabemos de memoria, ¿eh? Desde el principio hasta el final, pero se nos sigue turbando ahí, se nos sigue ahí haciendo el nudo en la garganta cada vez que vemos este maravilloso pasaje de amor, del amor del Padre, del amor de Dios. La condición del hombre malagradecido, por ejemplo, con su padre. La condición del hombre, una soberbia, ¿verdad? La condición del hombre de buscar las cosas del mundo. Este joven, este hombre, pide esa herencia, se va, pero se fue lejos. Ya donde se fue lejos, ya perdió. Se fue lejos de su padre. Se fue lejos de donde estaba la sabiduría, lejos de donde estaba la vida. Se fue lejos, quedó solo a merced de Satanás y las tinieblas. Qué tremendo error, ¿eh? Apartarse. Él se apartó. Ahí, mira, él no perdió cuando gastó su dinero, no. Él perdió en el momento en que se fue lejos, turbado por su mente, por sus pensamientos, el desvarío del hombre. Pero lo maravilloso es que hubo un momento en que volvió en sí. Y eso también es obra del Señor. Y Dios en su misericordia le recibe de una manera maravillosa. Recibe al pecador, recibe al perdido, recibe al soberbio, pero ya venía con humildad. Y había dicho: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa ya era otra actitud, ya no era el soberbio que se fue. Entonces, mucho cuidado y bueno, pues gózate con esta preciosa enseñanza que sigue aplicando para hoy, ¿eh? Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo dice, por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Fíjese nada más, este otro joven había tenido todo. Estaba junto al padre, pero no tenía una actitud correcta. No amó a su hermano porque había vuelto. No se gozó porque vino sano. Porque aunque vino pobre y derrotado, sí, pero vino sano, por ejemplo. Ya estaba de nuevo su hermano. Él no se gozó por ello. Y este joven pues lo había tenido todo, o sea, estaba junto a su padre y gozaba de las riquezas de su padre. Cuidado con esa condición humana, que a veces no nos permite ser agradecidos con nuestros padres, con nuestros amigos, con la familia que tenemos a un lado. En estos tiempos de pandemia, a ver, una de las cosas que más hemos valorado es la familia, ¿eh? Y bueno, yo creo que quizá hoy en la noche o en estos días ya suba esos videos de las lecciones de la pandemia, ¿eh? Hay muchas lecciones que tenemos que aprender y uno de los títulos, a lo mejor van a ser 2 o 3 videos, pero uno de los títulos va a ser: gracias pandemia, muchas gracias. ¿Por qué? Porque nos ha hecho valorar muchas cosas. Una de ellas es la familia. Y este joven, aunque estaba con su padre, estaba perdido. Estaba perdido. Pero fíjense una cosa, ¿eh? El otro se fue y se perdió allá. No, este hermano mayor estaba con su padre. El padre aquí tipifica a Dios, ¿verdad? Gozaba de las riquezas de su padre. Bueno, pues las riquezas en Cristo Jesús. Sin embargo, este estaba perdido aquí, junto a su padre. O sea, usted puede ser un cristiano que va a la iglesia y todo y estar perdido. Puede ser una hermana en Cristo, ¿verdad? Que tiene muchos años caminando en el Evangelio y está perdida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no hay agradecimiento, perdemos la visión, a veces nos hacemos muy severos, muy drásticos. En fin, hay muchas enseñanzas aquí que las estaremos comentando. Luego entonces dice:
Entonces se enojó y no quería entrar. En el 29 dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Yo creo que eso era mentira, ¿eh? Y luego entonces dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. ¡Qué maravilla! Ha revivido. Se había perdido y es hallado. Gran lección para hermano mayor, que bueno, esperemos, no lo dice la palabra del Señor, pero esperemos que después de esto él haya entendido la lección que le dio su padre. Capítulo 16. ¿Cuántos minutos me quedan? Bueno, ok. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces él le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y habló el amo al mayordomo malo, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tremenda, tremenda palabra, ¿eh? Alabó Dios a este joven, al mayordomo, por haber hecho sagazmente. No le alabó su trampa, no le alabó su mentira, no le alabó su engaño. Entiéndase bien eso. Le alabó su sagacidad. Su sagacidad. Y nosotros tenemos que ser sagaces e inteligentes en la vida, en nuestro caminar por la vida. Y aquí hay algo que también me impacta mucho, ¿verdad? Donde dice por aquí que los hijos de este siglo pues son más sagaces, Sí, nosotros tenemos que usar, miren, los de este siglo usan la sagacidad para el mal, para la trampa, para el soborno, para el engaño, sí. Pero nosotros tenemos que usar la sagacidad en el reino de Dios, en la luz del Señor. Ser sagaz no es pecado. Ser mentiroso sí. Ser engañador sí. Eso es pecado. Pero ser sagaz, o sea, ser astuto, ser inteligente, eso no es pecado. Solo que hay que usar esa sagacidad, esa inteligencia para lo bueno. ¿Qué pasó con este hombre? Bueno, pues este hombre usa esa sagacidad para que a él le reciban después de que ya no tenga el trabajo. Nosotros debemos entender que Dios nos tiene en la tierra. Y estas riquezas, por ejemplo, hay muchas riquezas terrenales, ¿verdad? Todas las riquezas terrenales son injustas. Otra vez, dice aquí: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Vamos a entender este pasaje, ¿eh? Mira, tú tienes tus riquezas aquí en la tierra. Dinero, autos, negocios, casas, todo lo que tú quieras, ¿ok? Joyas. Bien, esas riquezas son injustas. A ver, entiéndeme bien, no te enojes.
No te estoy diciendo que las adquiriste injustamente. Bueno, a lo mejor sí, pero voy a suponer que todo está bien, ¿eh? Bien, que tú las adquiriste correctamente, ¿ok? Bueno, aunque tú tengas estas riquezas con el sudor de tu frente, con tu esfuerzo honesto, son riquezas injustas. Ahora te lo explico. Son injustas en sí mismas. ¿Por qué? Porque simplemente estas riquezas son terrenales. Aquí se van a quedar. Son nuestras temporalmente, pero más allá, es más, no nos vamos a llevar nada, ¿eh? De ahí que son injustas. Están contigo un tiempo, te dan cierta comodidad, cierta felicidad, cierto estatus, pero eso es terrenal. Así es que son injustas. ¿Por qué? Porque no son eternas. No son verdaderamente eternas. Solo son temporales. Eso las hace injustas. Entonces, las riquezas eternas son las que Dios tiene para nosotros cuando nosotros partamos con el Señor, cuando venga la vida eterna. Esas son las riquezas verdaderas. Entonces, con estas riquezas injustas terrenales, dice, ganemos amigos. ¡Aleluya! Ganemos amigos. O sea, haz un buen uso de las riquezas terrenales. Número 1, no pongas el corazón en ellas. Número 2, comparte con los demás. Dales a los demás. ¡Aleluya! Eso es hermoso. Entonces, bien, seamos nosotros sagaces e inteligentes. Y bueno, las riquezas terrenales, que como ya dije son injustas, bueno, disfrutémoslas, pero no nos entreguemos a ellas, ni peleemos por ellas, nada, porque son injustas, porque no son eternas. Y busquemos las eternas. Alabado sea el Señor por estas enseñanzas tan preciosas que están aquí. Y al final dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, si tu corazón está en las riquezas, en el coche, en todas las propiedades que tienes. Mira, yo conozco un testimonio, y un primo mío, resulta que él tenía, no sé si, ¿qué sería? No sé si 11 propiedades o 8 propiedades, ¿verdad? En una ciudad aquí cercana, que llegó un momento que dijo, no, hombre, con estas propiedades, dijo, ya de aquí no me caigo. Pues ahí habló como un Nabucodonosor chiquito, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Que pues número 1, empezó a perder sus propiedades. Número 2, también como un Job. Y resulta que también cayó enfermo. Y pues como decimos en México, pues para abajo todo, ¿verdad? Hasta que se humilló delante del Señor, le pidió perdón al Señor, ¿verdad? Y fue muy hermoso, es un testimonio maravilloso. Un día se los cuento porque es glorioso el testimonio, ¿verdad? Lo que quiero decir es que al final él se convierte al Señor y ahora sirve al Señor. Entonces, a ver, no pongamos nuestro corazón en las riquezas. ¿Por qué? Porque no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ay, cada cosa que dice el Señor, que mira, no sé si te has fijado, pero cuando estaba enseñando Juan, Mateo y Marcos, iba leyendo muy rápido, a propósito, Bien, pero ahora con el Evangelio de Lucas llevo otro ritmo, voy más tranquilo, voy más pausado. ¿Y sabes por qué? Porque me encanta el Evangelio de Lucas, todas las enseñanzas que hay son maravillosas, quiero decirte que saboreo el libro de Lucas de una manera especial, ¿verdad? Y aquí donde dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¡Qué palabra! ¿Por qué no se quiere enseñar desde los púlpitos estas verdades? Esta es una verdad maravillosa. ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué es lo que los hombres tienen por lo más sublime? Bueno, el trabajo, la salud, el dinero, la familia, los hijos, el sexo, las diversiones, el deporte, el arte, la cultura. Bueno, muchas cosas como estas. Bueno, mire lo que dice la palabra del Señor. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Padre,
Padre, ayúdanos a acomodar esto. Es muy fácil acomodarlo, ¿verdad? No tengamos en alta estima todas las cosas terrenales, ¿verdad? Lo más importante es el Señor. A veces también ponemos como muy sublime la ciencia, el conocimiento. No. Muchas cosas que dice la ciencia son falsas. Muchos conocimientos humanos son falsos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por sublime? Yo tenía por sublime el deporte, y fui muy deportista, hasta que Dios me avergonzó, me humilló, y tuve que entregarle al Señor ese concepto que era un concepto en mi vida. Y bueno, y así muchas cosas. Entonces, lo sublime es el Señor, lo sublime es su palabra, lo sublime es Cristo Jesús, lo sublime es el Espíritu Santo, aleluya. Lo sublime es la fe, la oración, el ayuno, el poder de Dios manifestado, el amor de Dios, la misericordia del Señor. Eso es lo sublime, eso es lo eterno. Todo lo demás, lo terreno, bueno, disfrutémoslo, pero sin poner el corazón ni darle un valor más allá del valor que Dios mismo les da. Capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Esta parte, bueno, voy a explicar esta parte y aquí termino por el día de hoy. A ver, el cielo y la tierra pasarán, la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la verdad máxima sobre toda la tierra. No hay ningún libro más perfecto que la palabra del Señor. Todos los conocimientos del hombre, todos absolutamente, ¿verdad?, no son tan perfectos como la perfecta palabra del Señor. Nos habla del clima, de los animales, de la alimentación, de la familia, de la educación, de las leyes, nos habla del futuro, nos habla del diablo, nos habla de las relaciones humanas, nos habla de todo, de la sabiduría. Todos los temas están en la palabra del Señor. Nos habla de historia, nos habla de geografía, de todo, de astronomía. De todo nos habla la palabra del Señor, de la naturaleza, del sol, de la luna, de la lluvia, de las estrellas, del mar, del agua, de todo nos habla. Esta es la verdad suprema de todas las cosas. Y dice que ninguna tilde, ninguna coma, ningún punto, ninguna tilde de la ley podrá ser frustrada. Antes de creerle al mundo, créele a Dios en su palabra. Como decía ahorita, Dios dice que la sal es buena, la ciencia dice que no. ¿A quién le vamos a creer? A Dios. Dios dice que hay que corregir a los niños aún con vara, sin destruirlos, claro, ¿verdad? Pero hay que aplicar vara. La psicología dice que no. ¿A quién le vamos a creer? A Dios en su palabra. Y así, muchísimas cosas acuérdate, mira, allá en el paraíso, ¿verdad?, en el huerto del Edén, ¿qué sucedió? Bueno, pues, ¿qué teníamos ahí? Pues también el árbol de la ciencia del bien y del mal, en el paraíso, ¿verdad? Bueno, pues ahí es la ciencia del bien y del mal. Hay dos tipos de conocimiento, la del bien y la del mal. La del mal es del reino de las tinieblas, y el conocimiento, la sabiduría del bien es la de Dios, la de la luz, y esta está en su palabra. Por eso tenemos que amar su palabra, y vamos a seguir compartiendo luego de su palabra maravillosa. Muchas bendiciones.